Bueno, de acuerdo al siguiente enunciado, se desea preparar 1 litro de una solución 0,01 molar de una sustancia de fórmula Cl3d, la cual será inyectada por vía endovenosa. Y la pregunta es qué cantidad de cloruro de sodio se debe agregar para que la misma sea isotónica con el plasma. Los datos son los siguientes. La presión osmótica del plasma es igual a 7 atmósferas. El alejamiento de la idealidad de dicha solución es 0,8. Además, nos dan como dato que la sustancia Cl3d se disocia en un 60%, mientras, como ya sabemos, el cloruro de sodio se disocia completamente. La temperatura es 37 grados, justamente porque es la temperatura media corporal, y el peso formular del cloruro de sodio 0,58. Bueno, bien, ¿por qué nos dan este dato de presión osmótica para responder a esa pregunta? Repasando lo que es la presión osmótica, la misma se define como la presión que debe ejercerse para impedir la entrada de solvente a una solución a través de una membrana semipermeable. Estas membranas semipermeables lo que hacen es permiten el transporte de solvente, mientras que no así de los solutos. Lo que va a ocurrir es que si tenemos separados dos compartimentos con distinta concentración de soluto, el solvente siempre va a trasladarse desde el compartimento menos concentrado hacia el más concentrado, de modo de igualar su potencial químico. O al menos igualar los potenciales químicos de ambos compartimentos. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta del enunciado? Vamos a suponer ahora que esa membrana semipermeable es la membrana de los glóbulos rojos, los cuales se encuentran en la sangre. ¿Qué va a pasar cuando uno inyecte un dado fluido por vía endovenosa? Bueno, como sea, ese fluido vamos a tener tres situaciones. Si el fluido es hipertónico, significa que la concentración de solutos en el fluido es mayor que la de los glóbulos rojos, por lo tanto el solvente va a transportarse desde el interior de los glóbulos rojos hacia afuera, llevando una acrenación de los mismos. Si el fluido es isotónico, la concentración de solutos es similar tanto dentro como fuera de los glóbulos rojos, por lo tanto uno no ve una modificación en dicho volumen. Y luego, si estamos ante un fluido hipotónico, significa que la concentración de solutos es menor en el fluido, por lo tanto el solvente va a ingresar hacia el interior de los glóbulos rojos, llegando incluso a alisarlos. Obviamente que si vamos a preparar una formulación para ser inyectada vía endovenosa, vamos a tener que prepararla de manera isotónica. Entonces, para ello, la presión osmótica que sea ejercida por la sustancia Cl3 más una dada cantidad de cloruro de sodio tienen que dar una presión osmótica de 7 atmósferas. Vamos en primer lugar a calcular la presión osmótica que sería ejercida por la sustancia Cl3d. La misma se calcula como la constante R por la temperatura por la osmolalidad. Este parámetro está formado por la concentración en mol por litro de la sustancia, que es 0,01, y también dicha concentración es multiplicada por el factor de Van Hoff I, que tiene dos componentes. Por un lado, el alejamiento de la idealidad, representada por el coeficiente de Bjerrum, que según vimos en el apartado era 0,8, y luego una función de alfa y nu que vendría a ser el grado de asociación o disociación por el coeficiente estequiométrico, es decir, el número de partículas en las cuales se disocia nuestra sustancia. Antes vimos que nuestra sustancia se disociaba y esa función tiene distintas fórmulas según si estamos ante una disociación parcial, total o disociación nula. Entonces antes dijimos que Cl3d se disociaba en un 60% y además, como vemos por la estequiometría, se van a generar 4 partículas cada vez que esta sustancia se disocie. Entonces, utilizando la expresión de disociación parcial, esto nos quedaría como 0,6 por 4 más 1 menos 0,6, es decir que esa función nos daría 2,8. Ahora, si colocamos toda esta información en el cálculo de la presión osmótica de Cl3d,
vamos a ver que la misma nos va a dar un valor igual a 0,57. Fíjense que el R utilicé 0,082 litros de atmósfera sobre Kelvin mol, la temperatura en Kelvin, que nos queda 310 Kelvin, la concentración, que era 0,01 mol por litro, el coeficiente de Bjerrum por esa función de alfa y nu. Y las unidades, fíjense que se simplifican los grados Kelvin, los moles y los litros. Entonces, ¿qué significa? Que habíamos dicho entonces que esa presión osmótica total, que era de 7 atmósferas, iba a ser igual a lo que confería la sustancia Cl3d más el cloruro de sodio. La sustancia Cl3d es solamente 0,57 atmósferas de presión va a ejercer. Por lo tanto, si hacemos la total menos la presión osmótica de Cl3d, nos da que la cantidad de cloruro de sodio que debiésemos agregar es tal que tiene que ejercer una presión de 6,43 atmósferas. Entonces ahora vamos a hacer al revés. Vamos a calcular la concentración de cloruro de sodio que vamos a tener que agregar para llegar a esa presión osmótica. Bueno, repetimos otra vez la formulita de cálculo, donde por un lado tenemos la concentración que va a ser nuestra incógnita y en este caso tenemos por un lado el coeficiente de Bjerrum que también va a ser 0,8 y para hacer el cálculo de la función f tenemos que tener en cuenta que el cloruro de sodio se disocia completamente generando dos partículas, sodio y cloruro. En este caso entonces vamos a utilizar directamente la expresión de disociación total y entonces va a ser igual a 2 partículas. Bueno, ahora ya reemplazamos la ecuación por los valores numéricos y nuestra incógnita va a ser esa X, que esa X es justamente la concentración entonces de cloruro de sodio que se debe agregar para lograr la presión osmótica de 6,43 atmósferas, que es lo que se necesita para llegar hasta ser isotónica la solución. El despeje se los voy a dejar para que lo chequeen ustedes, pero el resultado les tiene que dar igual a 0,158 mol por litro. Para llegar a esta unidad tienen que fijarse de que se les simplifiquen las atmósferas, los grados Kelvin y entonces solo les va a quedar ese mol por litro con la cual está expresada la concentración. Sin embargo, la incógnita del problema no era la concentración de cloruro de sodio, sino la cantidad que se debe agregar a 1 litro de esa solución para que la misma sea isotónica con el plasma. Justo como la pregunta es acerca de 1 litro de solución, entonces la regla de 3 va a ser muy sencilla. ¿Por qué? Por un lado, lo que sabemos es que 1 mol de cloruro de sodio pesa 58 gramos y los 0,158 moles, que son los moles por cada litro que tiene que tener esa solución, 9,17 gramos. Entonces, la respuesta a la incógnita del ejercicio es 9,17 gramos, la cantidad de cloruro de sodio que se deberá agregar a esa solución de Cl3d para que la misma sea isotónica con el plasma.